El libro del tiempo y de la eternidad, parte 8 por Friedrich Weber, octavo capítulo. Simultaneidad y sucesión en el ciclo anual Sukkot, examen del mundo al final del tiempo. La Sukkah como hogar en la vida, predominio de los pueblos, la fiesta del vertido del tiempo, la vida bajo el signo de Acuario, la quema de los vestidos en Sukkot, el sacerdote en el ser humano, Arba Minib, palmera, sauce, mirto y fruto, el nombre y los nombres Semin Atzeret, el octavo día, la vida de David en la Sukkah, vivir en la piel de Leviatán. Hablemos ahora de los aspectos del ciclo anual. Es un ciclo en que todo está simultáneamente, pero que también muestra la sucesión de cada evento en el año. Es decir, todo existe en todo momento, siempre, porque simultaneidad y sucesión ocurren siempre en el mismo instante. Ustedes conocen el principio del árbol de la vida, el principio del árbol, como dice la Biblia, que tiene fruto y hace fruto al mismo tiempo. Significa que todo está al mismo tiempo. En todo momento está el ciclo completo dentro de ti y alrededor de ti. Pero, además, se desarrolla en el tiempo, pareciendo a nuestros sentidos, como si sucediera una sola vez en el año, o en la semana, o en el ciclo del mes, o del día. Así se muestra el tiempo y siempre tendemos a considerar como única realidad algo que aparece en el tiempo, olvidando que es una de las facetas nada más, y que la otra faceta es la presencia permanente, como fundamento de este mundo. Podríamos decir que ese fundamento es el otro mundo, aquí. Algunas veces rozamos la periferia y entonces suceden cosas que nos parecen raras, la telepatía, por ejemplo. O decimos, qué curioso que alguien pueda prever o soñar lo que va a suceder. Aunque olvidamos estas cosas rápidamente, porque trastornan la imagen ordenada que tenemos del tiempo, en el sentido, puedo hacerlo por mí mismo, estoy dominando. Y es cierto que podemos llegar a tener la impresión de que, en el tiempo, en el mundo de las apariencias, cuando algo se desarrolla o crece, que de verdad estamos dominando. Al ser humano le gusta controlar, dominar. De ahí que le encantan las teorías de la evolución. También le gusta la idea del progreso, porque le da el sentimiento de que él participa, de que él lo hace. ¿No dice la serpiente, la Najas en hebreo, en los primeros versículos de la Biblia, si tomas del árbol, serás como Dios? De eso se trata. Si yo ahora me meto en política, contra De Gaulle, por ejemplo, existe una posibilidad de que De Gaulle me tome en serio y cambie su política, que me tenga miedo. Puedes imaginarte su reacción y que tu actitud haya provocado el cambio. Tan pronto como el ser humano quiere convertirse él mismo en Dios, tiene esas visiones del mundo. Y se enfada y entra en cólera cuando alguien tiene otra opinión, diciendo, por ejemplo, y a pesar de todo, eso otro también existe. ¿De dónde si no, surgen estas cosas curiosas, estas casualidades, esta coincidencia de circunstancias, esta confluencia de sucesos en un único momento, cuando todo el largo tiempo está a nuestra disposición? Sin embargo, no apetece oír cosa semejante. Se elimina de las lecturas habituales, de los conocimientos habituales, porque minaría la visión global. Es pues el principio del árbol que hace fruto, del árbol del conocimiento. Voy a hacer un plan. Haré eso y aquello en esa y en aquella fecha. Y parece de verdad que podamos cumplir con este plan y que se vaya realizando por la propia acción. Este es el peligro de pensar y hablar de los ciclos del tiempo así. Hoy es miércoles y hasta el domingo tengo tiempo, entonces iré de nuevo a la iglesia o similar. Yo no, pero quizás ustedes van el domingo. Hasta el domingo pues está pendiente, como si el miércoles no contara, y solo contaran el domingo o el sábado. Todos los demás días dejan de contar. Actuando así, se tiene el sentimiento, por ejemplo, de estar en un lugar santo, ahora hay que pensar como un devoto, y si estoy en un estadio de fútbol hay que comportarse de otra forma, diferente. La idolatría se refiere a eso. Abodá Sara 726457-205, idolatría. Abodá es servicio, Sara es extraño, el lado exterior del círculo, no sea. Significa que te estás distanciando de la esencia. Te estás instalando en el borde exterior. Es la consecuencia ineludible, porque ahí las cosas están una al lado de otra. El núcleo sin embargo es un punto invisible, fuera del tiempo y del espacio. Ni siquiera es un punto, es un cero, un punto solo imaginado, podríamos decir, que, de hecho, ni existe. Algo así no gusta. Así las cosas, la peregrinación al muro de las lamentaciones se ha convertido en moda. El muro, así visto, es algo bueno. ¿Y el muro que está delante de mí, no vale? ¿No es también una parte de la creación? ¿Por qué aquel muro sería diferente del de aquí? ¿Qué, sabemos de todo lo que ha pasado en el muro de aquí? ¿Y qué lugar corresponde al muro de aquí y al lugar de aquí en la esencia? Quizás pueda percibirse algo, pero esperar, pensar o saber, no. Tan pronto como se señala a un lugar específico, surge la inclinación a la idolatría, a la superstición que afirma que una oración ahí sea mejor que otra oración en otro lugar. Quizás sí y quizás no.
No, tiene nada que ver con la afirmación de que el lugar sea santo. Lo siguiente es la tontería de que a otros lugares en los que haya sucedido lo mismo, se les llame igualmente santos. Piensen en los lugares del nacimiento y del enterramiento en el cristianismo. Existe una especie de competencia, mi lugar es mejor que el tuyo. Algo así es paganismo puro y duro, nada más. Es peligroso, porque es seductor. Cuán fácil es captar la atención con algo tan conmovedor. Lo mismo ocurre en el ciclo del tiempo. No puede decirse que este tiempo en particular es importante, o Pesaj, Pentecostés o Sukkot sean momentos importantes. Ocurre en esta o en aquella fecha. Sí, pero, ¿dónde está la Sukkah ahora mismo? ¿Quizás expulsada del país? No. Ahora mismo está. Simultáneamente. El árbol que es fruto, el árbol de la vida está presente en ti permanentemente. A su lado existe por supuesto el árbol que hace fruto, el árbol en pleno crecimiento, y solamente si tienes los dos árboles juntos reconocerás el sentido de todo. Entonces también aquello que entra en el tiempo, el momento en que el tiempo lo deposita delante de ti, obtiene un significado especial. Tienes la relación con lo permanente, y con ello, un sentido completamente diferente. Recibes la verdadera vida, porque este fuego, esta llama, esta luz, están presentes siempre. Solo así eliminamos el peligro del paganismo. La idolatría es algo muy diferente de lo que con, o quizás sin intención consciente se suele llamar idolatría. Se dice que rezar ante las imágenes es una tontería, y se dice para eliminarlo del entorno, de la realidad que forjamos nosotros mismos. Y justamente ese es el punto importante. No se trata de las imágenes. Un idólatra es justamente aquel que da tal definición de la idolatría. Corre el riesgo de que se le conteste, escucha por favor, ¿cómo puedes decir semejante falsedad? Seguramente eres tú mismo un idólatra, porque de lo contrario, ¿cómo puedes pensar que haya personas que se arrodillen y tomen en serio las imágenes? Ciertamente existen personas curiosas, pero que toda la humanidad se haya comportado así durante miles de años no. Se dice con intención, con mala intención, y su formulación se origina en un nivel más profundo que la conciencia, o lo que llamamos conciencia. Si hablamos del calendario corremos el gran riesgo de que se diga, la última vez hemos hablado, de Yom Kippur. Se trata del 10º día del 7º mes. Dentro de poco lo tendremos de nuevo en el calendario, pero hoy aún no. En su lugar quisiera que recordaran que el calendario es una realidad permanente. En el lado del árbol de la vida, el calendario es permanente y eterno, y por ello el ser humano vive con todos esos sentimientos, esperanzas, confusiones, fantasías. Si a alguien le falta todo eso, y se ha eliminado la fantasía también, entonces sus expresiones son puramente demoníacas. Su fantasía ya no está unida con la realidad. Por el hecho de aceptar tal forma de pensamiento, lo demoníaco se coloca en primer plano también en la fantasía. Está en estrecha relación con nuestro tiempo. En cierto tiempo surge cierta forma de fantasía. Es un signo del tiempo. Quisiera ahora hablar del tema de Sukkot 66-26-400, la fiesta de las cabañas. En la tradición se dice que Sukkot es aquello con que el mundo, los pueblos, son examinados al final de los días, cuando el árbol que hace fruto ha llegado a la madurez. Cuando se pueda decir, ahora el fruto va a caer. Está en plena madurez. El examen no es en Pascua, ni en Pentecostés, es en Sukkot. Se habla ya en los profetas. En la tradición se explica con mucho detalle por qué es así con Sukkot, porque el examen es justamente en ese momento. Y con momento de nuevo no me refiero al momento en el año, más bien al momento en tu vida diaria, minuto a minuto, el momento como fuerza, como presencia. ¿Tiene el ser humano la posibilidad de saber que está de verdad siempre presente? Cuando se describe la Sukkah, se menciona que su altura puede variar, pero en lo máximo es de 120 tefajim. Tefaj 988 es una medida y curiosamente, tiene el mismo valor que Sukkah. Pensarás de inmediato en los 120 años con que se mide la vida. Se trata de la altura de tu vida, por así decir, la distancia de tu vida, de la tierra al cielo. Tu vida es la conexión entre los dos extremos, los dos mundos. Y esa distancia es 120. Curioso. La casa en que vives, es esa Sukkah, es esta vida. Y la anchura de la Sukkah es 7. También se dice que es 7. La anchura de la Sukkah, son los 7 cielos y también los 7 mundos terrenales, que muestran esa relación. Las medidas de la Sukkah, por tanto, son también las medidas del ser humano y del mundo. La Sukkah realmente, es el mundo en que vivimos. ¿Vives en un mundo que tiene bastante de sólido, según tus percepciones? Como, por ejemplo, esto es lo que hay, y todo lo demás no me interesa. La vida en una casa así significa que todo lo demás me da igual. Afuera puede pasar eso o aquello, pero no es asunto mío. No hay que mezclarse, según una expresión muy burguesa,
porque puedes quemarte los dedos. Si tu casa es así, estás limitando el cielo, el otro mundo. Solo lo conocido, a lo que tú misma has dado entrada, parece ser asunto tuyo. Tu trabajo y todas tus actividades, todo lo demás, definitivamente no es asunto tuyo. Por ello se dice siempre que ciertamente, el mundo es esta casa, y todo lo demás queda excluido. Se dice así, porque un ser humano debería desear lo otro, porque debería darse cuenta de que está viviendo en el exilio. El exilio no es todo. Hay algo en mí que me empuja más allá de los muros y del techo de la casa. Me lleva, mucho más allá. Por eso, esa casa se le da al ser humano. Y por eso se dice que la casa eterna es esa sukkah, esa construcción provisional, tambaleante, que se construye y se levanta sin problemas. Si construyes tu sukkah, tu cabaña, hazlo de tal forma que tengas el sentimiento de que pueda ser derribada sin mayor esfuerzo. Que sea fácil derribarla y que tampoco la construcción suponga un gran esfuerzo. Lo hago únicamente para que me proporcione algo de protección del mundo, pero que no me desfigure mi visión del mundo. Se dice que basta que tenga 2 muros, y que el tercer muro esté, sin más. Hay entonces 2 esquinas, y no solo una. No son necesarias más. El resto puede estar abierto. El techo de la sukkah está compuesto por hojas. Hoja es Haj 60-20-20 en hebreo, de ahí el nombre de sukkah 60-25. El follaje procede del árbol, del tiempo, y se coloca de forma suelta, para que se puedan recoger de inmediato, si hace falta. Es diferente de la casa habitual, donde todo se organiza para sujetar el techo firmemente. La definición del techo de la sukkah es que se pueda ver a través de él, que se vea el cielo y las estrellas del firmamento. Tan transparente debe ser. Ante todo, no, debes hacer una separación, de forma que el cielo sea algo fuera de tu realidad. Todo lo contrario, es algo que tiene que ver constantemente con tu mundo. De esta cabaña se dice que al final de los tiempos, ella examinará el mundo. Porque al final de los tiempos, todo está en el orden más perfecto. Tienes enormes posibilidades con solo apretar un botón. Tienes luz con una presión, aspirador con una presión, guerra apretando un botón. Todo se hace presionando sobre un botón, y lo que quieras lo obtienes al instante. Si quieres leer aprietas, y obtendrás el libro deseado y el contenido del libro se te contará. No necesitas ni levantarte para cogerlo. Viene a ti sin más. El mundo es de tal forma perfecto, que tampoco tienes ya tiempo para nada más. Nadie habla ya del cielo, Dios nos proteja. Esa es la situación al final de los tiempos. Díganme, cuando la vida es tan perfecta y cuando casi todo el mundo es parte de los pueblos, no hablo de raza sino de actitud, ¿contestaría usted con un sí a la pregunta de si sigue habiendo alguien que pueda vivir en una sukkah? No para indicar que se pueda vivir tan modestamente. Solo sería pereza. La modestia no es algo que pueda exhibirse, no, se debe ni ser consciente de ella. Pensar que se es modesto, es lo más peligroso que hay. Es mejor pensar que se es engreído o tonto. Si piensas, eso lo he hecho muy bien, ten mucho cuidado. Es decir, no se trata de que nos presentemos como modestos. No es eso. Y tampoco tiene que ver con que tengas millones o no, aunque tenerlos puede ser muy peligroso. ¿Por qué no has regalado todo lo que tenías? La pregunta que se te hará es la siguiente: ¿cómo puede ser que lo hayas retenido así y que no te haya quemado constantemente? Hay que ser consciente de necesitar la sukkah. No se trata de una demostración de modestia, humildad o ingenuidad, se trata de ser modesto y humilde. Esa pues es la noción del final de los tiempos, cuando los pueblos son examinados. Al final de los tiempos, solo quedan pueblos. Los pocos individuos que quedan, muy pocos, hace tiempo que se han marchado, viven ocultos, porque tal tiempo no es soportable. En esos tiempos es extremadamente peligroso llamar la atención. Existe un relato en el Talmud, en el Tratado Yoma, que habla de 2 Tanaim, 2 hombres responsables de la redacción del conjunto. Están hablando del final de los tiempos. Uno dice moviendo la cabeza, signo de exclamación abierta: ¿qué generación más pecaminosa hay en el final de los tiempos? Responde el otro después de unos momentos de reflexión: bueno, ¿qué significa pecaminosa? Si tú y yo estuviésemos allí, seguramente no tardaríamos ni un segundo en tirar por la borda toda la responsabilidad que llevamos y participaríamos. Mientras que ahora somos grandes maestros de la escritura y de la revelación, de la tradición hablada. Ese tiempo es tal, que incluso para los grandes es difícil aguantar. También participan, porque es muy evidente y porque es peligroso no hacerlo. Casi no queda elección. Se cuenta también que justamente entonces, la Torá es reencontrada en el templo. Se había perdido, olvidado, pero es reencontrada como gran hallazgo. Hay gran fiesta para celebrar ese descubrimiento y que vuelva a estar presente. ¿Cómo es posible?, dirán, si siempre ha existido. Por supuesto que siempre ha existido.
No había imprenta, pero había sido escrita y copiada en muchos ejemplares. Pero es solo la página exterior, la página del árbol del conocimiento. El lado interior, la poderosa energía de la revelación de la palabra, había quedado olvidada y es ahora reencontrada en el templo. El templo de nuevo, sirve a su auténtico fin. Solo ahí puede encontrarse la palabra verdadera. El final de los tiempos es un tiempo que pide una suká. Aunque la gente no la quiera. Quieren que se les deje en paz, vivir en abundancia, de vez en cuando hacer una pequeña concesión por amor a la paz, tan deseada. Pero por lo demás solo quieren bienestar, progreso. Y entonces nos topamos con el principio de la suká. Esta, frente a Pascua, recordarán que Pascua es el 15 del primer mes. Sukkot es el 15 del 7º mes. En el círculo, están frente a frente. Hay pues algo en el principio de Sukkot que tiene que ver con Pascua. Pascua es una expulsión. De la misma forma que nacimiento y muerte son, muchas veces, expulsiones. Es una liberación de las ataduras. Sukkot es lo mismo, pero pide otra cosa del ser humano. Pascua es un desarrollo como el nacimiento o la muerte. Poca es nuestra influencia, aunque pensemos que podamos hacer mucho, tomar medicinas, por ejemplo. Y se cree de verdad que es posible aplazar la muerte. Es un bonito ejemplo de la imaginación. Con el nacimiento es igual, pensamos poder planificar tal número, 3,5, por ejemplo, porque así está en concordancia con el salario, etc. Creemos tenerlo controlado. Pero Sukkot es otra cosa. Sukkot es el principio que dice, ahora espero de ti que actúes sin contrapartida, gratis. Las cosas ya no están en tu mano como antes. El ser humano está en un punto en el que no sabe nada del futuro. Puede suponer, esperar, pero no saber. Y en cada momento de la vida que llamamos ahora, está el ser humano y dice, ¿y ahora qué? Y justo en este punto, del ¿y ahora qué?, que verdaderamente debe darse en todo momento, se contesta, ahora esto. Sal de la casa y entra en la suká. El momento de suká consiste en que seas capaz de vencerte a ti mismo. Se cuenta que si al principio del 7º día el ser humano pronuncia los 3 versículos de Génesis, por supuesto no solo con la boca, sino con todo su ser, donde se habla del 7º día, que Dios lo santifica y lo bendice, entonces es Situf 300-406-80, colaborador de Dios en la creación, en el sentido de que el ser divino colabora, que el ser divino que Dios ha puesto dentro de cada ser humano colabora, está presente, activamente. Que esta divinidad se manifiesta. Es, por así decir, un apretón de manos, en el sentido de, aquí estamos, Dios y hombre, aquí estamos. Es la manera en que Dios crea al ser humano como Adán, palabra que contiene el principio de asemejar, de Mut en hebreo 446-400. Ese es el concepto correcto de ser humano, desde la comprensión de la palabra. Ahí está también el principio de la suká, porque entonces el ser humano sabe que el mundo está terminado, completo, perfecto. Que ya no se trata ni de la creación ni del desarrollo del mundo. Se trata ya, exclusivamente de su actitud. Y también de que reconozca ese hecho y acepte las consecuencias. A eso se refieren las palabras tener conocimiento de la suká. Y por esta razón es la suká en el 7º mes, una línea paralela a Pascua. Sabrán que Pascua comienza el día 10 del primer mes. Es el día de la preparación del Cordero. Y el día 10 del 7º mes, el ser humano comienza a construir la suká. El día 10 es Yom Kippur y por la noche, cuando ha terminado, lo primero que se hace es comenzar a construir la suká. Paralelamente, en los 5 días en que el Cordero está preparado, se construye la suká. Siempre apartamos a este Cordero a algún lugar en la historia o al firmamento, en todo caso, a un lugar muy lejano. Y de la suká se dice que es una fiesta bonita, muy folclórica, con danzas populares que se graban, después, se ha cumplido con el deber y todo acaba. No. Todo lo contrario. Esos 5 días son la disponibilidad del Cordero del ser humano, al cual también se le dice, y ahora construyes esa suká, y nada más. Solo puede hacerse después de Yom Kippur. Porque si has participado en toda la llegada de las tablas que bajan a este mundo cuando las tengas en tu mano, dices, ahora no puedo hacer otra cosa que construir la suká. Y es por eso que Sukkot dura esos 7 días, los mismos que Pascua, ese ciclo completo. Solo que Sukkot tiene, adicionalmente, un 8º día. Es la única fiesta en el ciclo del tiempo también en el absoluto donde el 8º día toma un lugar auténtico e integral. No para decir que al final de la semana, al final del 7º día, viene el 8º. Porque lo que sigue es el primer día. Es 8º día, más bien, se sustrae al tiempo. Pero esta, se le llama Semini Atzeret. Semini viene de Semona, 8. Ese 8º día solo existe si existe la suká. Por ello, Sukkot es algo muy especial en el mundo.
también es algo muy especial para el ser humano, siempre y cuando viva en ella. No en el sentido de que esté esperando hasta que llegue la fiesta de Sukkot en el calendario, más bien, teniendo en la conciencia que ahora mismo, en este momento, se debe vivir en ella. Te acompaña en todo momento. Te acompaña en todo momento. No puedes deshacerte de ella. De la misma forma que no puedes deshacerte de la eternidad, quieras o no. En la escuela se ha formado tu pensamiento lógico, has aprendido matemáticas, etc. Y a pesar de todo, por fortuna, de vez en cuando te haces el loco. Porque también ese otro lado está en ti. Ya no soportas vivir únicamente con la lógica, ingresas en una secta, o te comportas de otra forma extraña. Actúas así porque no puedes vivir con el único lado de la lógica. Por ello, Sukkot está siempre. Es el otro lado. Uno de los aspectos más importantes de Sukkot que no hemos tratado aún es que en Sukkot existe el juicio sobre el agua. ¿Qué habrá hecho el agua? El agua es juzgada, porque en el mundo exterior es la expresión de aquello que vivimos como tiempo. Significa pues que el tiempo es juzgado. Juzgar significa colocarlo en su verdadero lugar, en su sitio correcto. Nivelar las desigualdades, contestar a las preguntas. En el pasado, el agua, es decir el tiempo, jugaba un papel importante en tu vida. Todo lo clasificabas según lo sucedido en el tiempo. Hace 35 siglos, por ejemplo, sucedía la salida de Mizraim, Egipto. ¡Qué estupendo! Es posible, ¿por qué no? Todo puede ser colocado en el tiempo, también tu propia vida. Se hace, porque se piensa que el tiempo es algo donde mandamos, donde tenemos una especie de dominio. Podemos hacer el tiempo. Por ejemplo, se dice, vamos a comenzar a mejorar los tiempos, porque hasta ahora las cosas no andan bien. Quien habla así, no conoce el juicio sobre el tiempo. El juicio significa todo lo contrario. A partir de ahora voy a ver el tiempo de forma diferente. Voy a colocarlo en su verdadero lugar, donde pertenece. Por ello, en Sukkot está también esta fiesta especial, del vertido del agua. Hagashua 835-306-125. El agua se vierte. El agua que se juzga, es vertida. Forma, un auténtico río. Se va a cierta fuente en Jerusalén. No piensen en una ciudad situada en el mapa. Ese otro Jerusalén se encuentra, como he contado ya, en el cuarto cielo. Ahí hay una fuente de agua. El tiempo corre desde ahí. Y se va a ese Jerusalén y se llevan grandes cantidades de agua al templo, al punto central donde el tiempo y el espacio coinciden, donde hay eternidad. Y ahí se vierte, sin más, con grandísima alegría y haciendo muchas bromas. Aquello que tú siempre has anhelado tener, se vierte. Porque el ser humano tiene sed de tiempo, como tiene sed de agua. Como el ciervo brama, así el ser humano siente que algo pasa con este tiempo que no puede seguir viviendo. Necesariamente se convierte en rebelde. Conocerá en la rebelión durante la travesía del desierto, por la ausencia de agua. Éxodo 17,17. Vamos a morir, piensa la gente. Queremos agua, queremos tiempo, necesitamos ver que algo suceda aquí, en este mundo. Y cuando Miriam muere, ya no fluye el agua. Números 20,113. Hay una única fuente, para esos 600.000 hombres, mujeres y niños. La tradición pinta así las escenas a propósito, para que de inmediato haya que distanciarse de la realidad del tiempo y del espacio. Porque está escrito, el pueblo de Israel bebe de una única fuente. Esta fuente se encuentra delante del tabernáculo. Por tanto, no busques en la historia, no la busques en este mundo. Es imposible que no te des cuenta. Termina con todas esas tonterías de buscar aquí, de reconstruir el edificio. Estuvo aquí y sigue estando, solo que no lo vemos. Delante de nosotros bajo la cortina y ya no somos capaces de ver lo que está detrás. Algunas veces suponemos algo, dentro de nosotros. En todo caso espero que haya alguien que sienta así. Pero ver, no se puede. Es decir, existe una única fuente de la que se bebe. Y esa única fuente nos acompaña en el camino. No se queda en un solo lugar, hay 42 estaciones de reposo en el desierto. El tabernáculo acompaña de un lugar a otro. En 42 lugares se levanta y es de nuevo abatido. Y esa fuente hace el mismo camino. ¿Cómo puede una fuente acompañar en el camino? Y cuando Miriam se muere, el agua de la fuente cesa de fluir. El tiempo ha dejado de existir. Gran pánico. Porque se quiere tener tiempo, se quiere ver lo que sucede en el tiempo. Pánico enorme, consternación. Y entonces viene de verdad aquella revuelta, y Moisés mismo retrocede y se sacrifica, para que haya de nuevo tiempo. Porque, si Moisés deja que el agua fluya, a pesar de todo, significa es difícil de explicar, pero podría decirse así que sabe que será a costa de su vida. Pero no tiene elección, es su vida, o la vida del mundo. Llegado a este peldaño dice, ¿por qué tengo que dar mi vida? ¿Era bueno lo que hice? Sí, muy bueno,
pero de otra forma no, visible desde aquí. Aquí existe el bien y el mal. Aquí no deberías haberlo hecho y lo has hecho, a pesar de todo. Pero es absolutamente bueno, y por ello Dios le lleva al otro mundo. Es la muerte para ese principio en Moisés. Pero al mundo se le da tiempo. Y se le da forma al mundo, cuerpo, vida, se le da al mundo por ese sacrificio. Esa es el agua de la que tenemos tanta necesidad. Y esa agua con grandísima alegría, se vierte en Sukkot, se vierte sin más sobre la tierra. De lo que se trata es de que se deje de ver lo antiguo. Tantas cosas paganas se han acumulado. Pagano significa ver solo el lado exterior, solo ese lado es importante. En el sentido de tú eres el rey aquí. Tú puedes decidir, pesar y medir y calcular lo que quieres que suceda. Ahora sin embargo rige el principio llamado, del I43010, cubo barreño es Acuario. Así se llama el 11º signo astrológico en el cielo, Acuario. El hombre con el barreño vertiendo el agua. El tiempo ha dejado de existir. Eso es Sukkot. Solo en Sukkot se vierte el agua, y solo en Sukkot el agua es juzgada. Sucede en el Bet Din, en la corte de justicia. En el Bet Din se el mala en el juzgado de arriba y en el Bet Din se el mata en el juzgado de abajo. Allí se juzga el agua. Porque algo ha cambiado en el tiempo. Algo está emergiendo que nunca hasta ahora ha podido entrar en la conciencia y que nunca pudo presentarse, porque el agua aún era necesaria. Pero ahora se vierte y se sabe el motivo. Por ello, Sukkot es también la fecha de nacimiento de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Particularmente de Jacob porque de Jacob se dice que es el primero de los padres signo de exclamación abierta no en el tiempo. Guión que vive en una sukkah. De él se cuenta que llega al lugar llamado Sukkot, y Jacob partió a Sukkot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto, llamó a aquel lugar Sukkot. Génesis 33,17. La sukkah es una cabaña para el ganado, pero no para los caballos. Jacob es el primer hombre que habita allí. Y cuando muere, cuando sale de este mundo, sale también de una sukkah. En la Torá está escrito, y como Jacob acabó de dar órdenes a sus hijos, encogió sus pies en la cama. Génesis 49,33. Es morir en una sukkah. La tradición dice que eso significa que Jacob no ha muerto nunca. Si mueres en una sukkah, no mueres. Naturalmente que puede decirse que murió en el año tal. Y si tienes que hacer un examen, quizás tengas que apuntar el año concreto, pero no se trata de eso. De hecho, murió en el año 2255, según el conteo de la Biblia. Y a pesar de todo, la Biblia dice que Jacob no muere, porque estaba en una sukkah. Había nacido en ese día de Sukkot. Es el primero que vive en una sukkah y también se ausenta en una sukkah. En una sukkah no hay diferencia real entre el cielo y la tierra, y de ahí, que tampoco puede morirse en ella. Quien viva en una casa firme y que no conoce la sukkah, tampoco se interesa por los que acontecen en ella. Pero para aquel que vive en ella y conoce los hechos, parece de verdad es así. Por ello se cuenta que, en esa grandísima fiesta del vertido del agua, también debía hacerse otra cosa. Los sacerdotes toman sus vestidos viejos y los convierten en antorchas. Es su lado exterior, que ha quedado obsoleto, porque verter el agua significa también eliminar las ropas viejas. En una gran hoguera se quema todo. Las viejas ropas se queman con grandísimo júbilo. ¿Y por qué eliminar todo? El sacerdote ha recibido esas vestimentas porque en su vida tienen que ver y dominar ciertas condiciones humanas. Y el sacerdote no es esa u otra personalidad conocida que pueda servir en el templo. Es el sacerdote que hay en ti, aunque si de verdad está o no, es otro asunto. Porque quizás lo has eliminado y el templo en ti quedó devastado. Todo es posible. El sacerdote puede existir en cada ser humano, porque aquí existe esta simultaneidad. Está en el tiempo y en cada ser humano, de la misma manera que el calendario existe fuera de ti y también dentro de ti. Únicamente lo exterior es usar una máscara, es un juego. Me pongo ese vestido portentoso y camino con solemnidad, y entonces soy un sacerdote. Eso solo es teatro y pone enfermo. Pero si el sacerdote está, todo cambia. Entonces el otro lado puede expresarse también en el tiempo, pero nunca sin el sacerdote. Los sacerdotes, en la vida real, no son siempre hombres piadosos. Naturalmente que pueden serlo, no tengo nada en contra de las personas piadosas. Ante todo, son personas llenas de una gran inquietud, a las que no bastan las cosas de aquí, el estado del bienestar, el buen funcionamiento de la sociedad, autopistas nuevas, viajes de placer, progreso científico. No basta. Quieren ir a otras metas más altas. Sabrán que los hombres que acompañan a David en su huida, son personas que han cargado con grandes culpas, que las busca la policía, etc. Desde un punto de vista burgués, no son los mejores acompañantes.
Ninguno de ellos podría presentar un certificado de buena conducta. David por supuesto que no. Y todos esos van con él. Son todos hombres intranquilos. En los comentarios se dice que simplemente son hombres que no pueden contentarse con que todo esté arreglado ya, vivir en una sociedad aparentemente paradisíaca. Por esa actitud se encuentran con dificultades y aquellos que tienen adentro un sacerdote vivo, son incómodos, intranquilos. Su vista traspasa, su visión es global y como consecuencia, reciben el vestido. Está escrito, si la deshonestidad no está en tu vida, recibes el vestido. Porque no verterás sangre, en el sentido de que no asesinarás ni siquiera atormentarás o molestarás a ninguna persona. Si tienes todo eso bajo control, es decir, si tienes el conocimiento de las medidas que determinan todo en ti y en el mundo, y que dan sentido a todo, entonces recibes el vestido. No digas que no quieres saber nada de toda esta literatura, que no es tu asunto. Ten cuidado y sé consciente de que todo eso tiene mucho que ver contigo. Estás aquí por eso. Has sido creado a imagen de Dios y por ello, tienes que cumplir algo aquí en la tierra. Y cumpliendo, viene el vestido. Y en el momento de Sukkot se recoge, se ata y se hacen antorchas que se queman. Porque el viejo vestido ha quedado obsoleto. Recibirás otro vestido nuevo, diferente. Viene entonces aquello llamado darse la vuelta en el tiempo. Ya no se está mirando solo a un lado, sino que se da la vuelta y se ve el otro lado. Es una vuelta completa. Sucede en cada persona, pero es solo en el momento de Sukkot. Nadie puede decir pues, Sukkot no tiene nada que ver conmigo, sucedió alguna vez en el pasado, o que no está incluido en mi catequismo o que ahí está escrito que haya que recordarlo solo una vez al año. Se trata de tomar conciencia de la importancia de Sukkot en tu vida. Por ello existe el examen de Sukkot, y el final. A todo eso se llama Hag HaShoeva, el momento, del vertido del agua y del juicio sobre el tiempo. Y aún sucede otra cosa, la aportación de los 70 como Corbán. Los 70, la multiplicidad, es todo lo que el ojo allí en 70 ve. Los 70 pueblos, las 70 lenguas. Y las 70 unidades que son sacrificadas, son toros. El primer día 13 toros, el segundo 12, el tercero 11, el cuarto 10, el quinto 9, el sexto 8, el séptimo 7, en total 70. En Sukkot, los 70 en el ser humano, se han convertido en Corbán. De la misma forma que en el ciclo del tiempo, en el árbol que hace fruto son verdaderamente 70 congregados que regresan, cuando el Corbán se entrega. Pero sé consciente de que ese método de cálculo se hará dentro de ti, 13. Hasta 7. Otro aspecto de Sukkot es aquello llamado Arba Minim 1 202 70 40 10 50 10 40, las 4 especies. Es una noción, bien conocida en la tradición. Los Arba Minim muestran algo que encontramos siempre de nuevo, un fogonazo del otro mundo, en las cosas de aquí. Una indicación. De la misma forma que el agua representa el tiempo aquí. La Mikveh 40-106-5 el baño ritual, significa también sumergirse en el tiempo. Y así, un carnero es una cosa y un caballo otra. En Sukkot se habla ante todo de ese toro, que es Corbán, sacrificio. Les he contado ya que se toman 70 toros. En Sukkot se dice con énfasis, fíjate, lo divino se expresa también en cosas del todo triviales, no hay nada sin importancia, de verdad hay algo que está detrás de todo. Pan, por ejemplo, significa la vida del cuerpo. Casi no puede creerse, pero es así. Solo la ciencia quisiera deshacerse de tales afirmaciones, porque llenan de perplejidad. Sí, tenemos que ocuparnos también de estas cosas. ¿Dónde queda nuestro reino? ¿Dónde nuestro dominio? Todo sería muy diferente. Se requeriría una visión diferente, abrirse a otro mundo, aceptando la existencia de cosas negadas hasta ahora. Pero aquí, como lo hace el avestruz, lo que no se ve no existe. Vivir así pone enfermo. No quiere ver cosas que están, de las que se sabe que están, tiene mal término. Y lo sabemos. También es así con esos Arba Minim. 3 de ellos están relacionados siempre, es una unidad, compuesta por 3 especies. Por ejemplo, también las 3 letras de la palabra Amar 1.40-200, hablar, reúnen los 3 elementos es, fuego 1.300, Maem, agua, 40-10-40 y Ruach, aire 206-8. Existen pues estas 3 especies que ya están unidas entre sí, bajo la denominación de Lulab, palma 36-36. Lulab se compone, como está escrito en Levítico 23,40 de Capot Amarim, de las hojas de la palmera de dátiles, y forma unidad con las Anafe Zabot Bear Benajal, ramas de mirto y de sauce. Esas 3 especies se atan entre sí. Luego se añade una cuarta, el Prief Adar, el fruto de Adar, esplendor, magnificencia, es decir, el fruto de un árbol esplendoroso, hermoso.
En verdad se trata del Efosepri, del árbol que hace fruto, que se convierte en Ezpri. Es el cumplimiento del tiempo, es el tiempo de recoger el fruto. En la terminología moderna, casi podríamos decir que es la cuarta dimensión que se convierte en espacio, el tiempo se ha cumplido. La cuarta rama se coge con la mano izquierda, mientras que las otras tres ramas están en la mano derecha. Y en Sukkot se junta la cuarta rama con las tres restantes. Es la unificación que sucede en Sukkot. De la misma forma que recibes la unificación por el hecho de vivir en la Sukkah, que arreglas tu vida de tal forma que el cielo es una realidad constante en ti, así también debes añadir ese cuarto elemento a los tres restantes. Si quedan separados, el trabajo no está cumplido. El otro mundo y este mundo deben formar una unidad constante en ti. Por eso se dice que cada una de esas cuatro especies es una letra del nombre del Señor 10565. Las letras 1056 las tienes en tu mano derecha y la última 5 en la izquierda. Por eso, en tu vida aquí, es tan tremendamente importante que estés uniendo lo uno con lo otro. Solo así, tu vida tiene sentido. Mientras que los dos mundos estén separados, se mantiene la dualidad, y vives en unas condiciones inhumanas, en la confusión y el caos. Porque el estado auténtico del ser humano solo puede darse si los tres forman una unidad con el cuarto. También la queda es la atadura de cuatro, como condición indispensable para la llegada de todo lo demás. En Sukkot, pues, las cuatro especies son muy importantes. Significa que una ramita pequeña de sauce, no es solamente una ramita de sauce. Fíjate, en ella se expresa una letra del nombre del Señor. Hasta en lo más insignificante. También les he hablado ya de Osana Rabba, donde algo es destruido y se aleja de aquí. Se trata del mismo principio. El nombre del Señor, el nombre de Dios se concreta mediante una atadura. ¿Cuál era la fórmula? Sí, es una fórmula que murmuramos demasiadas veces, sin saber lo que quiere decir. Pero bueno, será una fórmula sin más. La fórmula es como sigue: de la misma forma que juntamos esto de aquí, juntamos el nombre del Señor. Se dice así textualmente. Y solo sabiéndolo, se dice, sí, ciertamente, así es. Nunca antes lo había pensado. Es que no prestamos atención. Se dicen las cosas sin saber lo que estamos soltando por la boca. Que se forme el nombre del Señor así, significa que sucede también en tu vida, en tu comportamiento, en cosas importantes o en las más insignificantes. Si haces la unión aquí, la haces también allí. Todo lo que veas a tu alrededor, llévalo a la unidad. Solo puede existir la Sukkah si promueves la unidad hasta en las cosas más pequeñas. En otro apartado, hemos hablado por ejemplo del concepto Kfar 2080-200, pueblo. Hagamos una breve excursión al Nuevo Testamento. Ahí aparece un nombre que repetimos, como muchos nombres, como un papagayo. Hablamos de Kfar Nahum 2080-258-640, Capernaum en lenguaje vulgar. Pero Nahum es la palabra que dice consolar. Comparemos con Nah el consolador y Menahem, también el consolador. Kfar Nahum tiene pues el significado de pueblo, lugar de consolación, en el campo. El nombre de Nehemías significa, la consolación de Dios, del Señor. Vemos que los nombres, las palabras, no son solo eso, palabras. Tampoco nuestros nombres propios. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Por otra parte, por supuesto, los nombres también pueden ser demoníacos y caóticos, cuando vienen de un mundo que es caos. Pero en el mundo de la creación, todos los nombres tienen un significado. Doy estos ejemplos, porque siempre tendemos a considerar que las cosas pequeñas aquí no son importantes. Nombres, lugares, plantas, ¿qué puede haber de importante en ellos? Esas cuatro especies vienen del mundo de las plantas. Costumbres de un pueblo agrario, de tiempos primitivos, sin electricidad, solo sauces, etc. Somos tan rápidos en eliminar, diciendo que algo pequeño no pueda ser importante. Pero todo es importante, no hay diferencia. Si solo nos preguntáramos, ¿qué significa el nombre Nahum? El conocimiento debe estar como base, y luego hay que leer y reconocer. Los nombres, pues, son muy importantes. Y en Sukkot se dice, fíjate, el nombre del Señor está en las plantas que crecen alrededor. ¿Por qué? Hoy en día, alguna planta puede a veces ser importante, otra, no. Si obtenemos una medicina de ella, entonces tiene valor. Es la inclinación del ser humano a la magia, la técnica. Si ayuda, hay interés. Si yo diera charlas sobre cómo obtener medicinas de las plantas del jardín, seguramente acudirían muchos más oyentes. Interesa prácticamente todo el mundo, es algo mágico. Pero si digo que todo el mundo puede leer el nombre del Señor en las plantas del jardín, se dice, ¿y yo, qué? Porque el ser humano quiere dominar, en el sentido de disponer. ¿Puedo hacer algo con ello?
Puedo tener ventaja, envenenar a alguien, por ejemplo. Es decir, puedo usarlo para mi beneficio. Solo busca la técnica, y pasa lo mismo con la religión. Si Dios ayuda, todo está bien y permanece en la asociación. Y si no ayuda, rescinde el contrato. Es siempre ese comportamiento mágico. Y en Sukkot se experimenta que este mundo no es importante. La casa en la que vives es una cabaña que levantas y que recoges, según la necesidad. Lo importante es que esa cabaña esté abierta hacia arriba. Es lo esencial y contrario a la magia. Nos gusta tanto servir al paganismo, diciendo, fíjate, es ayuda. Lourdes ayuda. Cuidado, diría yo, si ayuda. Porque su objetivo no es que ayude. Si ayuda a levantarte de esta vida limitada a la vida eterna, entonces está bien. Pero si estás enfermo y te ayuda a sentirte un poco mejor, entonces otras cosas también ayudan bastante bien. Tengamos cuidado de no dejar que lo mágico entre en el círculo de nuestras cosas cotidianas. Porque Sukkot es lo contrario, es romper y hacer brecha a través de todas esas cosas. De hecho, es una revolucionaria reorientación de todos los valores. Lo que valía antes, ha dejado de tener validez. Eso es Sukkot en el ser humano. Es pues fácil hablar de Sukkot, pero, ¿practicarlo? Ponemos de inmediato cantidad de excusas, no es posible e inmediatamente surgen toda clase de obstáculos. Como séptimo día, Sukkot tiene Osana Rabbah. Es el día en que se dice, voy a romper toda esa Osana. También todas esas mentiras, que he aceptado hasta ahora. Y cuando todo está roto y destruido, viene el octavo día, Shemini Atzeret, y entonces, el ser humano ha traspasado la barrera de este mundo, y ha entrado vivo en el octavo día. He dicho ya, que los patriarcas nacieron el primer día de Sukkot. Por tanto, el octavo día es el día de la circuncisión, Milá 40:10-35. El octavo día, el Shemini Atzeret, es pues el día de la circuncisión, porque, de hecho, la envoltura que tapaba el núcleo queda eliminada, la vista se abre. Con ello, ese Shemini Atzeret se convierte en realidad. Si vives en una sukkah, ese octavo día y los 7 anteriores son una unidad. Pero si no vives en ella, Pascua termina después de 7 días, sin remedio. Las 7 semanas anteriores al Sinaí terminan también. Definitivamente. El lazo de unión, que une un octavo día, solo existe en la sukkah. Yo no he introducido ese octavo día, como novedad, pero en los Países Bajos donde vivo, lo he llenado de nuevo con vida. En el hebreo existe desde siempre y se habla de él, aunque se olvida muchas veces que solo puede formar unidad con este mundo, si se vive en una sukkah. Por esta razón se dice que al final de los tiempos, la sukkah de hecho, es tu examen. ¿Vives en una sukkah o no? ¿Eres capaz de dar la vuelta, cambiar tus puntos de vista? O quizás dices, lo que estoy escuchando de esa otra realidad, puede usarse muy bien para ese o aquel otro propósito. Porque soy miembro de una asociación, o porque estoy ayunando para otro fin. Refuerza mi posición, mi punto de vista. Sería una lástima si pensaras así, porque es una especie de robo, expresas tu necesidad de magia. No lleva a ningún sitio. A ninguno, te lo aseguro de antemano. No se trata de eso o aquel propósito, se trata del ser humano. Y cuando eres o fuiste miembro, o lo que sientes o sentías allí, debes saberlo tú mismo. Cada ser humano ocupa un lugar diferente, bien determinado, y no por casualidad. Ha nacido aquí o allá, de esos padres o de aquellos. Aunque pueda parecer que haya sido por casualidad, ciertamente no lo es. Desde ese lugar debe orientarse, hacia lo esencial y construir la sukkah en ese sitio y juntar las 4 especies en una unidad. Pero ¿para qué estas costumbres? No debes preocuparte por ello, puedes tener confianza. Lo que debe preocuparte es si la sukkah está como una realidad en tu vida. Porque no es por nada que la costumbre quiera que, en el último día de Sukkot, el octavo, quede terminada la lectura, es decir, la vivencia del ciclo de la Torah, de la revelación. Está terminado y es una grandísima alegría. Toda la festividad de Sukkot es llamada Hag 8.3, fiesta, en su denominación más corta. Es la gran fiesta que el ser humano solo puede comprender si toma conciencia de las implicaciones. No solo escuchando y diciendo, es interesantísimo. Quiero pensarlo un poco y contarlo a otros. Porque también puede convertirse en un juego ese deseo de querer transmitir algo nunca oído antes. No se trata de contarlo a otros, se trata de vivirlo. Si puedes o no convertirlo en una realidad en tu vida. En la tradición y en muchos lugares de los profetas está escrito, que el ser humano, al final, viva en una sukkah. La sukkah pertenece al principio de David, el amado por Dios, que fue perseguido aquí en la tierra durante mucho tiempo, prácticamente hasta su final. Incomprendido siempre, dedica la vida a un principio que son los Teilim, salmos, con todos los aspectos de esta vida, alegría, dolor, odio, amor,
Los salmos hablan de todo. Tratan de cómo vive el ser humano, con todas sus agitaciones momentáneas y sus trivialidades, que normalmente le alegran la vida. Sabe que es corto de vista, pero sigue viviendo así. David se dice, cuando finalmente todo el mundo y todo ser humano, ese finalmente significa la totalidad del ser humano en todo momento viva en la Sukkah. Dios levantará la Sukkah caída de David Bayomau Akimet Sukkah David Ranofelet, Amos 9,11. ¿Y por qué no levantar su palacio? No, la Sukkah. El principio de la Sukkah al final del camino. David tenía protección perenne, porque vivía en una Sukkah. ¿Y dónde aparece esa Sukkah? En ningún sitio está descrita. Está dicho que toda su vida es la vida en una Sukkah. Es la vida de aquel llamado David, el amado. Consideremos de nuevo ese sacrificio de los 70 toros en el día particular de Sukkot, más el nombre de David escrito 464, es decir, 14. El primer día 13 toros, total 14. El segundo día 12, total 14, etc. En total 7 por 14, 7x, 7 por 2. Esa es la idea de Sukkah, del sacrificio, de esos 70 que son entregados a Dios, el principio de David. Y por ello, la Sukkah es la vida de David. Habrán visto que Sukkot no tiene nada que ver con una fiesta popular. Se trata de algo mucho más serio, se trata de lo más esencial en el ser humano. Por eso también se dice, al final de todo, si miramos de cerca, la Sukkah no está hecha de madera y follaje, sino de leviatán, de la piel del leviatán. Levi significa acompañante. Leviatán es la forma que acompaña. Y, de hecho, has integrado a ese leviatán. Se trata del gran banquete, donde los Hasidim y los Fadikim se sientan juntos para comer a ese leviatán. Un gran bocado, ese leviatán, sobre el cual el mundo reposa. Pero no puedes integrarlo con un solo mordisco, por así decir. Si solo viertes el agua, el leviatán es tuyo. Puedes comértelo y entonces la Sukkah de hecho es ese leviatán integrado. Tú mismo habitas en la piel del leviatán. Tú estás llevando la carga del mundo, de la misma forma que se dice del leviatán que el mundo reposa sobre él. Con solo mover una aleta, el mundo se convertiría en caos. El mundo se basa sobre el leviatán. Pero se dice, en Sukkot tú mismo eres el leviatán, sí, de verdad vives en la Sukkah. El mundo entonces, verdaderamente reposa en ti. Tú eres el fundamento, y todos los demás, también. En ello hay unidad. Verán que las mutuas relaciones, en cierto sentido, son muy diferentes de las relaciones sociales, donde debemos mantener ciertas reglas. Nos pertenecemos en otro sentido diferente. También ese leviatán es una noción de Sukkot. Se trata del agua que es vertida y del pez que es ingerido. Pisfis, en el zodíaco, es el signo 12, y el vertido del agua sucede en el 11. Cuando el agua se vierte y el pez se come, es Sukkot. Son los signos de un final, de un punto de viraje agudo. Ahora sucede lo importante. Quizás no se trate de una casualidad y esté hecho a propósito que lo veamos también en el cielo. El agua se vierte y el pez está casi listo para comérselo. ¿Quién puede saberlo? ¿Es coincidencia? Quizás. No es necesario que lo interpretemos en este sentido, pero debemos admitir que curioso. Todo es curioso y extraordinario. Si solo pudiéramos sentirlo cada momento de la vida sería extraordinario. Y así en el último de nuestros encuentros, antes de que me retire, quisiera deciros que puedo daros algo, a saber, que piensen en la vida en la Sukkah dentro de vosotros mismos. Se dice, en una Sukkah, nadie jamás enferma. Es decir, de la misma manera que Jacob no muere estando en la Sukkah, un ser humano no puede enfermar en una Sukkah. De verdad. Puedes entrar en contacto con el virus de la gripe y con la peste, pero no enfermarás. Estando en la Sukkah, es imposible. Desde ahí tienes una visión enteramente diferente del mundo. Justamente las limitaciones y las obligaciones de una casa firme están excluidas. Si vivo en una casa normal hay cosas en el exterior con las que en el fondo no tenga nada que ver, pero de las que debo retirarme. Es así en la casa firme, pero no en la Sukkah. Repito que en esta noche no se trata de transmitir, quizás, un poco de conocimiento o de sabiduría siempre y cuando sea posible hacerlo, más bien se trata de despertarnos diciendo, fíjate en la noción Sukkah, quiero mostrarte por qué los pueblos temen toda mención de Sukkah y prefieren no tener nada que ver con ella. Simón Bar Yochai dice, quien no tiene la Sukkah, nunca verá Jerusalén, ni nunca comprenderá nada de ello. Justamente Sukkot. No se trata ni de Pascua ni de Pentecostés. Lo que está escrito es inequívoco. Nunca llegarás a lo otro, si no vives de esta manera. De este viraje trascendental se trata. Espero que sean capaces de verificar y de vivir lo que he intentado contarles, y que es tan difícil de poner en palabras. Hubiera preferido decirlo de forma diferente, pero no sé expresarme mejor. Friedrich Weinreib.